Shabbat Shalom, mis amados, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Pastor Luis Fernando Graciano. Qué placer poder estar con ustedes. Hoy un día Shabbat, mis amados, donde estudiamos las porciones de la Torá. Hoy estamos estudiando la porción Noah, una porción maravillosa que traduce como Noé. Qué tremenda tiene que ser que una porción de la Torá tenga el nombre de un justo. Tuvo un mérito impresionante para poder ser nombrado en una porción de la Torá. Dice que era un hombre justo y perfecto. Era un hombre de Dios en su generación. O sea, él marcó la diferencia en su generación. Es un llamado también a nosotros a que debemos marcar esta generación y vivir la vida que vivió Noah, un hombre que era perfecto. También la palabra es perfecto, completo. ¿Por qué completo? Porque él lo que quería era hacer la voluntad de Dios. Todo lo que estudia, todo lo que dice esta porción es que él siempre buscó hacer la voluntad de Dios. Así que hoy vamos a poder analizar no la vida de Noé, sino que vamos a analizar brevemente la historia de la Torre de Babel. Mire que dice un gran rabino llamado Yaakov Kamenetsky del pueblo de Israel, un gran rabino de bendita memoria. Dice así: una de las mayores tragedias de la experiencia intelectual humana es que a los 55 años estudiamos las historias de la Biblia de la misma forma en la que las estudiamos cuando teníamos 5 años. Sí, nosotros abordamos, en otras palabras, las historias bíblicas como si fueran, como decimos en República Dominicana, un cuento chino, una historia muy bonita, una historia muy, 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 muy marcada, pero que no le damos la importancia de vida y que pensamos que eso no va a afectarnos a nosotros, que no va a afectar nuestra vida. Y la noticia es que no es así, que debemos reevaluar la historia de la historia de la Biblia y verla desde el punto de vista que Dios la dio. Así que quiero leer lo que dice la Escritura en esta porción interesante. Y puede ser que conozcamos la historia de la Torre de Babel, yo creo que sí, desde nuestra infancia. Muchos de nosotros ya somos creyentes desde niños, inclusive cuando íbamos a la escuela dominical, nos hablaban de las historias bíblicas y de esta historia maravillosa y que siempre reluce y resalta en las enseñanzas de niños. Pregunto, ¿alguna vez analizamos esta historia en profundidad? Eso es lo que yo quiero hacer hoy. Vamos a entrar en un nivel mayor de profundidad cuando leemos y le daremos una cuidadosa lectura del libro de Génesis, capítulo 11, verso 1 al 8, esto nos enseña grandes doctrinas, grandes enseñanzas muy fascinantes. Mire qué dice, lo voy a leer despacio, vamos a leerlo. En toda la tierra había una sola lengua y un mismo propósito. Mire qué tremendo. El mundo estaba unificado. Todos hablaban un mismo lenguaje. Es interesante notar que los lenguajes cohesionan sociedades. Hablar lo mismo, entender lo mismo, tener los mismos valores, las mismas ideas, es lo que hace que una persona, un grupo de personas, perdón, sea un grupo homogéneo. Por eso dice así, parece que en este momento de la historia, este grupo estaba en unidad, estaban unificados en pensamiento, en ideas y en propósito. Dice así mismo, tenían un solo lenguaje, o sea, el medio de comunicación y un mismo propósito. Estaban cohesionados todos basados en un mismo propósito. Qué interesante, ese es el ideal de Dios. Pero note también que eso también puede ser también, que aunque es muy lindo decirlo, hablar del propósito, bueno, hablamos un poco antes de introducir esta clase, hablar de tener comunicación, eso no significa que usted cumpla el propósito por el cual Dios lo llamó, porque en la Biblia existen unidades falsas. Hay gente que se asoció para el mal, están unidos pero en el mal. Y ese es uno de los casos que hay aquí. Pero mire qué tremendo, sigue diciendo esta historia. Y sucedió como que de repente en un momento en la historia, que cuando migraron, ponga atención aquí, migración, esta palabra yo le he enseñado muchas veces. Yo creo que esto es uno de los principios más importantes de las escrituras. Fernando, ¿cómo tú defines migrar? Fácilmente, es un principio bíblico. Lo vemos en toda la Biblia. Inclusive los sabios de Israel dicen que para poder cambiar los malos decretos que existen sobre alguien, una de las formas como cambiar y variar para bien un decreto del cielo es moverse de un lugar a otro. Eso fue lo que pasó con nuestro padre Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, estaba en un lugar inadecuado
y cruzó el río y se posicionó en un lugar adecuado. ¿Qué hizo él para que sucediera todo esto? Él migró. Por eso podemos definir migración como moverse de un lugar a otro, espiritualmente hablando, en la perfecta voluntad de Dios para hallar el favor de Dios. Hay miles de ejemplos de gente que migró mal. Hay miles de ejemplos de gente que migró bien. Por ejemplo, las 2:30 tribus migraron mal. El profeta joven migró mal. Tú puedes ser un hombre de una estatura tan alta espiritualmente como Jacob y me puedes migrar mal como él lo hizo. En el caso de Jacob es muy particular porque era un justo, un hombre transformado. Ya Dios le había cambiado el nombre a Israel. Es por esa razón que si tú no percibes bien las decisiones que tú vas a tomar en la vida, aunque tú seas un justo, tú podrás hacer cosas que nos agradan a Dios. Eso fue lo que pasó con Jacob. Dios le dijo a Jacob, levántate, yo quiero que tú vayas a la tierra de tus padres, donde yo lo establecí, el lugar se llamaba, eh, él le dice que vaya a la tierra donde formó a su padre, no me acuerdo exactamente, yo creo que era donde él estableció en el encinar de Manre, ahí fue que Dios le estableció. Pero ¿qué hizo Jacob? No fue a ese lugar. Jacob se dirigió, ¿tú sabes a dónde? Así que esto es un ejemplo claro y preciso de migrar incorrectamente. ¿Qué pasó en Siquem, Fernando? ¿Cómo tú sabes que no fue una mala decisión? Bueno, solamente el tiempo dirá si fue una buena decisión. Porque en el momento la gente piensa que tomar decisiones, que la mejor decisión que tomaron fue la que tomaron en el momento. Solamente el tiempo le va a decir a usted si su decisión fue correcta. Y el tiempo nos enseñó en esta historia que fue una mala decisión. ¿Qué le pasó ahí en Siquem? Muy lamentable. Su hija amada, Dina, al involucrarse con las personas de ese lugar, al tener comunión con gente que no tenía los mismos valores que ellos, note por favor, porque eso te va a traer la migración mala, asociarte con gente que no debe. ¿Qué pasó? Ahí violaron a Dina y dos de sus hijos para supuestamente proteger la dignidad de Dina. Mataron a todas las personas, incluyendo a la persona que la violó, que ya se iba a casar con ella, iba a reparar su daño. Y ahí ellos se convirtieron en dos asesinos. Pregunto, si Jacob, perdón, no hubiera migrado a Siquem y hubiera migrado al lugar que Dios le había dicho, ¿había pasado eso? No. Solo el tiempo dirá si su decisión de migración fue correcta. Por eso está hablando aquí, sucedió que cuando migraron, parece que aquí la migración era mala. Lo mismo pasó con las 2:30 tribus, ¿se acuerda? ¿Por qué sabemos que migraron mal? Porque 1000 años después, el lugar que ellos eligieron, una tierra bien productiva, una tierra llena de pastos para poder pastar su ganado. O sea, el enfoque de ellos era económico. No pensaron en el bienestar al tiempo futuro de sus hijos. Eso es lo que la historia quiere decir. Pusieron primero su ganado y luego sus hijos. El orden fue incorrecto. Si ellos hubieran puesto sus hijos de primero, no se hubieran quedado en ese lugar. Porque la herencia que Dios le iba a entregar era cruzando el río. Y ellos se quedaron antes. Eso es un ejemplo de migración incorrecta. Lo mismo que aquí, que en esta historia que estamos leyendo. ¿Qué pasó aquí? 700 años, 1000 años después, ese lugar se convirtió nada más y nada menos que en Decápolis. Decápolis, que era un lugar lleno de tumbas, de endemoniados. Sí, el lugar donde el Gadareno se encontró con el Yeshua, ¿se acuerda? Ese era el lugar. Puede notar usted que migrar incorrectamente traerá problemas a su vida. Tomar decisiones incorrectas en la vida lo hará experimentar las cosas que Dios no quiere que usted experimente.
Por eso dice, y sucedió que cuando migraron desde el este, note aquí de dónde fue que salieron. ¿Por qué dice el este? Yo voy a explicar esto más adelante. Del este. No dice del sur, no dice del norte, no dice del oeste, dice del este. Esto tiene un significado poderoso en las escrituras. La palabra hebrea es Mikedem. Y esto es uno de los temas más importantes en toda la escritura, ya que el Mesías dice, salió desde Mikedem, dice la escritura. Y dice que encontraron un valle. Note por favor valle también. Esto es importante en esta historia. Note por favor que dice el valle donde estaba. Estaba en la tierra de Shinar. No dice Israel, no dice Jerusalén, no dice el Negev, dice Shinar. No me nota. No solamente debe tomar nota cuando dice migraron. Tiene que observar la palabra valle. Tiene que observar también el lugar geográfico donde se implantaron Shinar. Y dice, y se asentaron allí. Y cada uno dijo a su compañero, cada uno dijo a sus compañeros, hagamos ladrillos y cosámoslos en el fuego. Los ladrillos le sirvieron como piedra y la mezcla le sirvió de limo. Y dijeron, vengan, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagamos un nombre. Y hagamos un nombre. No sea que seamos dispersos sobre la superficie de toda la tierra. Y dice la Biblia, y Hashem descendió para observar la ciudad y la torre que habían construido los hijos de los hombres. Hashem dijo, he aquí que son un pueblo único con una misma lengua. Esto han comenzado a hacer. Y ahora, nada se les retendrá de todo lo que planean hacer. En otras palabras, cuando alguien tiene una idea, ni Dios la puede tener. Cuando tú, porque esto tiene una razón que voy a explicar ahora. Cuando tú formas una idea que no viene de Dios, tiene una razón. Cuando tú quieres hacer cosas que Dios no quiere, es porque algo sucedió en ti. Hiciste algo producto de un pensamiento que te hizo separar del Creador, que te hizo pensar en eso que tú vas a hacer. Y ese pensamiento, hasta que no lo logres, hasta que no se haga, no vas a desistir. Eso fue lo que pasó aquí. Es lo mismo con nosotros. Lo más grande es cambiarle a una gente que no quiere nada con Dios, que no quiere a Dios en primer lugar, de que desista de lo que quiere hacer. Ese es el papel de nosotros, mis amados. Ese es el papel de los predicadores, ese es el papel de los sabios, ese es el papel de los líderes, de los padres, de los dueños de negocio. Que cada persona que pulula en tu jurisdicción piense como tú. Por eso Dios dijo, nada se les retendrá de todo lo que planean hacer. O sea, Dios mismo dice, voy a dejar lo que ellos hagan lo que quieran. Los voy a dejar solos. Que hagan lo que quieran, en sus propios pensamientos. Que ellos cosechen lo que han pensado. No voy a intervenir. Pero luego dice, véalo conmigo, vengan, descendamos y confundamos allí su lengua para que cada uno no entienda la lengua de su compañero. Porque el entenderse, el comunicarse, como dije al principio, era el elemento de cohesión que ellos tenían. Qué bueno es cuando nos cohesionamos con el mismo propósito, con el misma palabra, pero para bien, no para mal como esta gente. Estaban en unidad, pero que él elogia, pero para una asociación malvada. Si usted se va a asociar con alguien que sea para algo bueno, no como esta generación. Por eso dice entonces Hashem los dispersó de allí sobre toda la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Luego de que vino el descenso de Dios, que representa un juicio, que representa una intervención del propósito que tenían, ellos ahí desistieron del plan que tenían.
Antes que nada, vamos a hacer algunas preguntas. ¿Por qué es importante saber que viajaban desde el este? Esto es lo primero. Recuerda que le dije, observe la palabra este. Miquedem. Es importante en la escritura. Pregunto también hoy para poder reflexionar sobre esto. ¿Por qué debemos saber que se asentaron en un valle? ¿Por qué? ¿Por qué no es un río? ¿Por qué no es una montaña? ¿Se acuerda usted que hay diferente? Ahí dice que la Torá fue entregada donde en una montaña. Eso tiene un porqué, se dio en una montaña. Eso no es casualidad. Igual que por qué ellos se fueron a un valle. Los lugares geográficos en las escrituras son precisos, tienen significado. O sea, todos los lugares geográficos, todas las palabras en las escrituras tienen un trasfondo espiritual, que es lo que estamos investigando hoy. ¿Por qué eligieron ladrillos y mezcla en lugar de piedras y barro? ¿Por qué la Torá nos informa precisamente que ellos utilizaron mezcla y ladrillo? ¿Por qué? Esto es importante también. ¿Por qué no eligieron otra cosa? ¿Por qué no eligieron, como fuimos llamados nosotros, el pueblo de Dios, Israel, piedras vivas? ¿Por qué a Jesús se le llama la piedra? ¿Por qué? El Ibén, ¿por qué? Pero aquí nos dice que ellos edificaron ladrillos y mezcla. Tú ves que son cosas distintas. Pregunto también, ¿qué significa que Dios descendió del mundo? O sea, descendió de su lugar al mundo. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos con eso? Que Él descendió. Y finalmente pregunto, que vamos a dilucidar ya brevemente, ¿cuáles eran exactamente sus planes para una ciudad y una torre? ¿Y qué fue lo que Dios vio? ¿Qué fue lo que Él observó en el plan? Porque estaban unidos. Ahí sabemos que era una unidad falsa, una unidad del mal. Como cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerda usted? Estaba dentro del mismo templo, en una unidad perfecta, adorando en el templo de Jerusalén, en el libro de Ezequiel, a Tamuz. Usted ve que todas las unidades no son buenas. Hay unidades falsas también. Ahora bien, ¿qué fue lo que Dios vio en el plan que era tan destructivo? Así que vamos a ver, eh, eh, vamos a comenzar a responder todas estas preguntas que acabamos de plantear aquí. Vamos a investigar ahí. La pregunta es, yo quiero dejar esta pregunta hoy aquí a ustedes. ¿Realmente usted necesita a Dios? ¿Usted es tan autosuficiente? ¿Ya usted ha alcanzado el pináculo de su existencia, que le hace pensar a usted de que usted no necesita a Dios? Esta es la pregunta de esta generación. Y la idea de esta historia es que Dios no le gustó la idea que tuvieron. Él dijo, literalmente, nada se les retendrá de todo lo que planean hacer. Y la pregunta es, ¿qué malo tenía eso que querían hacer? ¿Era tan malo? Vamos a ver. Y la enseñanza aquí es que cuando el hombre puede lograr, por favor, todo lo que desea, no necesita a Dios. Por eso la Biblia dice, ¿se acuerda? En la porción, no me acuerdo de la porción, yo creo que está en Deuteronomio 30, que dice, Jacino, yo creo, que dice, engordó Jesurún, refiriéndose, eso es un nombre descriptivo de Israel, engordó como símbolo de que están prósperos, le está yendo bien, están creciendo, engordaron y se olvidaron de Dios. La tendencia de nosotros como seres humanos es que cuando estamos en bonanza, cuando nos va bien, la tendencia es que no necesitamos a Dios. Eso pasó aquí. Cuando el hombre puede lograr todo lo que desea, eso surgió de su pensamiento, porque es imposible que usted logre algo sin Dios. Pero la gente se engaña pensando
que no necesita a Dios. El versículo nos dice que viajaron, lo primero que hay que notar es que viajaron desde el este. El punto central aquí es que se desasociaron de Dios. Y la referencia previa al este está en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 8. Y de ahí se extrae el significado de este concepto, ya que esa es la primera vez que se menciona en la Escritura. Que estamos haciendo referencia, que hay una ley en las Escrituras que enseña que cuando un concepto, una palabra hebrea, un concepto bíblico aparece por primera vez, se llama la ley de la primera mención. Eso va a definir todas las veces que aparece. Por esa razón, la primera referencia al este en las Escrituras es en Génesis 2:8, cuando Dios plantó un jardín en el este. Entonces podemos concluir que ellos se alejaron de Dios. ¿Por qué? Porque el este es una referencia de la presencia de Dios, del lugar donde Dios está, del lugar donde Dios vive, del lugar donde Dios tiene su jurisdicción. Por eso dice, viajaron desde el este. Entonces, el viaje que dieron fue hacia el oeste. Note bien que la palabra oeste, cuando usted la busca en el hebreo, tiene una connotación negativa cada vez que aparece. Tú no ves que la restauración que Dios está haciendo en la raíz hebrea es volver al este, es volver al tipo de pensamiento del este, porque en el este es el lugar donde Dios está. Ay, usted me dirá, Dios está en todo lugar, sí, Dios está en todo momento. Totalmente verdad. Pero usted no puede negar tampoco que la Biblia no se refiere de que hay lugares especiales donde Dios se ha revelado y está permanente, que eso también es válido. Y eso es lo que está pasando aquí. El este es la representación de la misma presencia de Dios donde Dios está. Cuando dice que viajaron desde el este, está diciendo que se alejaron de Dios, que migraron, como dice, lejos de Dios. Note por favor que la migración, como la definimos, es moverse en la perfecta voluntad de Dios. Es interesante notar que cuando Dios creó el jardín en el Edén, dice que el sol salía por el este. ¿Por qué? Era diciéndonos que cuando alguien posiciona a alguien en ese lugar, que es el lugar donde Dios está, y el sol, que es una representación misma de su voluntad, que al salir por el este, entonces, el primero que se iba a enterar de los planes que Dios tenía era él que estaba en el este. ¿Y a eso qué se refiere? Era una posición de autoridad, era una posición de preeminencia, era una posición de gobierno que tenía dada. Entonces, cuando la Biblia dice que este grupo de personas viajaron desde el este, era decirnos, espiritualmente hablando, que ellos deseaban alejarse del lugar más cercano donde Dios existía y forjar, por así decirlo, su propio destino sin la ayuda de Dios. Y ya esta es la causa por la cual todo lo que ellos hicieron luego se formó. Qué interesante es todo esto. Querían ser independientes, en otras palabras. Querían ser personas libres de hacer lo que quisieran. Querían un deseo de independencia total. En otras palabras, querían darle la espalda a su creador, al que lo formó. Y luego de que eso sucedió, comenzó a entrar en ellos un pensamiento de edificar una ciudad y una torre que los unificara, pero precisamente querían comenzar a construirla, dice, en un valle. ¿Por qué en un valle también? Fernando, ¿y qué representa el valle? Ya que aunque usar una colina o una montaña les hubiera facilitado, humanamente hablando, piénselo aquí, que la torre fuera la más alta posible. Imagínense que ellos edificaran en una montaña, en una torre. No piensa usted que era más rápido llegar al cielo, pero ellos se edificaron en un valle. ¿Por qué el valle? ¿No se acuerda usted que dice el libro de Salmo 23? ¿Cuándo usted ha leído el Salmo 23? Habla del valle de sombra y de muerte.
Los valles son un símbolo en las escrituras de sufrimiento, de maldición. No hay nada bueno asociado con los valles. Y ahí ellos edificaron. Pero no solamente eso. También nos dice que ellos no quisieron usar nada natural o hecho por Dios, ya que ellos utilizaron ladrillos, no utilizaron roca, piedra. En otras palabras, estaban diciendo, no queremos nada con Dios, no queremos nada que se asocie con Dios, no queremos nada que tenga que ver con Dios, algo que fue hecho por Dios. O sea, en su proyecto que tenían, comenzó primero a alejarse de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, del lugar donde Dios radicaba, y eso generó que edificaran en lugares donde Dios no estaba, que eran marcados por la Biblia inadecuados, y sobre todo no quisieron usar nada que tuviera que ver con el Eterno. Entonces eligieron por esa razón ladrillos y mezcla. Se negaron, en otras palabras, a utilizar materiales hechos por Dios como piedra o barro, y prefirieron, por tanto, crear sus propios materiales de construcción, diciendo, no queremos nada contigo, te damos la espalda, no confiamos en nada de lo que tú haces. O sea, nuestra negación es total para contigo. Cuando Dios observó este escenario que vimos en la historia, Dios descendió al mundo para asegurar que el hombre no proclamara que el mundo le pertenece sin la intervención de Dios. ¿Estás entendiendo lo que está pasando aquí? El mundo no funciona sin la intervención de Dios. Toda persona que crea que el mundo es independiente, esos son los deístas. Mucha gente cree en Dios, pero dice, Dios no tiene nada que ver con el mundo. Dios no le interesa el mundo, Dios no tiene nada que ver con lo que sucede al ser humano. O sea, Dios existe, pero Dios no interviene. Eso se llama deísmo. Eso es una falacia, eso es un error. Eso le pasó a este grupo. Ellos estaban proclamando que el mundo les pertenecía, que ellos tenían control del mundo por su propio esfuerzo, que ellos podían lograr lo que ellos quisieran sin Dios. Por esa razón él debió asegurar que el hombre no se hiciera un nombre para sí mismo, como declara el versículo, sin que Dios de su sello, sin que Dios diese el sello de aprobación y la dirección, que es lo más importante. Por eso dice la escritura que Dios dispersó al hombre en muchos lenguajes y naciones, frustrando de esa forma esa idea que tenían de perpetuarse la historia independientemente de Dios. Qué engaño más tremendo, ¿eh? Y hoy mismo, en la actualidad, todavía experimentamos nosotros, muchos de nosotros, en cierta forma, la fuerza unificadora de la Torre de Babel. Ese pensamiento de la Torre de Babel muchas veces nos interviene a nosotros. Y es ahí donde comienza el problema, donde comienzan los problemas del ser humano. El mundo sin Dios, el mundo sin entrar a Dios en tus planes, el mundo independientemente del que lo creó, un mundo egoísta, un mundo apartado de Dios, un mundo que proclamamos, al parecer, que mientras nosotros comprendemos el funcionamiento del mundo, cómo funciona todo, ahí es que nosotros decimos, como ese grupo de personas, menos necesitamos creer y confiar en Dios y ni confiar en sus principios eternos. Este grupo proclamaba, sí, nosotros conocemos cómo funciona todo, como muchos creyentes, como muchas personas en el mundo dicen, no, sí, yo conozco todo, yo tengo la clave de la vida, yo tengo la clave de la existencia, así que todo va a funcionar bien. De esta manera, si lo hago así, va a funcionar correctamente. Pero la pregunta es, sin Dios, ahí es que está el detalle. Y eso fue lo que pasó en este grupo de personas. ¿Qué estoy diciendo?
que el hombre comenzó a confiar demasiado en sí mismo. ¿Dónde está tu confianza, mi amado? Dios nos está enseñando hoy que tu confianza no puede estar en ti. Tú no eres capaz de hacerlo solo. Tú nunca vas a poder hacerlo solo sin Dios. Tú puedes esforzarte a hacer lo que tú quieras. Tú puedes tratar de alcanzar el cielo como esta generación. Tú puedes elegir tus propios materiales de construcción, obviando los materiales que Dios había hecho. Tú puedes alejarte de Dios como lo hicieron, alejándose al oeste, y no vas a tener éxito. Tarde o temprano Dios intervendrá en tu proyecto y lo arruinará. No el diablo, Dios. ¿Por qué? Porque Dios te está observando. ¿Por qué Él te observa? Porque tú eres obra de sus manos. Tú eres su creación. Tú le perteneces porque te creó, te formó y te hizo. Y también luego, a través de Yeshua HaMashiach, te compró por sangre. Todo esto fue para el propósito de que tú pudieras cumplir, por lo cual Él te diseñó, la cual Él te creó, que fue la idea original por la cual Él te pensó. Entonces el hombre comenzó, como muchos de nosotros, comenzó a confiar demasiado en sí mismo y a sentirse demasiado seguro de su control sobre muchas cosas del mundo y considerar que los principios de Dios, que los principios eternos con los cuales Él formó el mundo y diseñó el mundo, no son relevantes para mí. Cuando tú estudias las escrituras, la Torá de Dios, tú te das cuenta que la Torá del Eterno tiene una perspectiva distinta. Es por esa razón que nosotros no le tenemos a la tecnología, nosotros no le tememos al conocimiento, nosotros no le tememos a ninguna obra en este mundo, a nada en este mundo, porque nosotros sabemos que este mundo es de Dios y que el que rige al mundo, el la luz del mundo, el soberano del mundo y de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras empresas, de nuestras congregaciones, de nuestro ministerio, de mi trabajo, no soy yo. Yo soy solamente un administrador. Dios es el que tiene el control. Y por eso yo siempre voy a tomar en cuenta lo que Él diga. La diferencia de la fe bíblica es que en la fe bíblica, el que la lleva correctamente, en realidad acepta todos los principios de Dios y acepta que el que tiene dominio del mundo, que el que controla tu vida es Dios. Por esa razón, Dios nos dio y Dios nos va a dar dominio a todos nosotros, a los que conocen esta verdad, de que el que dirige, controla el mundo a través de su Torah, a través de sus enseñanzas, a través de sus oráculos, es Dios. Dios siempre te va a dirigir a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, para que tú puedas conectar a la voluntad perfecta de Dios en cada situación, en cada oportunidad que debas decidir. Todos los logros que hemos logrado, todo lo que tú vas a lograr en este mundo, no fue porque tú lo lograste por tu fuerza, tiene que ver porque Dios te permitió de alguna forma que tú lo lograras. Es por esa razón que para que haya un nuevo reto, un nuevo logro en tu vida, que van a ser muchos, note por favor que yo no estoy obviando que también usted es merecedor de muchas cosas. Ahora, usted no puede desasociarse de la idea de que no es Dios que está detrás de todo. Esto fue lo que pasó con esta generación, que ellos dejaron a Dios a un lado, no le dieron el valor debido que él tenía, no le dieron el protagonismo, la gloria que él se merece, porque para la gloria de Dios, todo lo que fue creado, todo lo que usted va a alcanzar, todo lo que usted va a lograr en este mundo, pertenece a esa realidad que es la gloria de Dios. Que aunque nosotros podamos lograr muchas cosas como lo vamos a hacer, debemos tener en cuenta siempre el atributo del agradecimiento a Dios, de todo lo que Él nos enseñó, de todo lo que Él nos mostró, de todo lo que Él nos reveló, de todo lo que Él nos dio para poder lograr todo lo que nosotros vamos a lograr para la gloria de Dios.
Es por esa razón que hoy es una declaración de que hoy nosotros nos desasociamos de emular los objetivos de las personas de la Torre de Babel. De manera que, contrario a esa generación, nosotros no vamos a actuar de esa forma. Hoy Dios nos está enseñando que nosotros no fuimos diseñados para vivir en un mundo de ese tipo, que nosotros no vivimos en los mismos pensamientos, ideas que esa generación, que aunque logremos muchas cosas y alcancemos adelantos de nuestra existencia y logros personales y logros corporativos, e incluso dominar el mundo, no fue por nuestros propios medios, no fue por nuestras propias ideas, no fue por nuestro propio esfuerzo y dedicación. El mérito no es nuestro. Somos distintos a esa generación que aunque tenemos la capacidad de lograr muchas cosas, todo lo que nos propongamos, lo dice Dios. Ahora, el horror de esta generación fue la falsa de entendimiento y la falsa sabiduría de que los logros, los triunfos, los avances en nuestra vida, lo que logremos en nuestra existencia, todos los adelantos, descubrimientos, propósitos que logremos, ya sea de cualquier tipo, nos hagamos exitosos, millonarios, famosos, tengamos una congregación de 50,000 miembros, nos siga mucha gente, prosperemos económicamente, tengamos una gran empresa, todo eso, seamos grandes jugadores de béisbol. Estoy diciendo cosas así, gran predicador, gran maestro. El mérito no es tuyo. ¿Cuándo nosotros comenzamos a pensar así? Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos hacemos independientes de Dios, cuando nos desasociamos de las enseñanzas que el Creador nos dio, cuando nosotros nos independizamos, si eso es posible, porque no puede ser posible, porque ya lo vimos, Dios descendió, es un engaño. No vivamos engañados de la realidad. No vivamos la realidad de manera egoísta, circunstancial, emocionalmente, porque la creación, la vida no se trata de nosotros. La vida no, el protagonista en este mundo no somos nosotros. El mundo no está centrado en nuestras necesidades. El protagonista, el aluf de este mundo, el amo del mundo, el rey absoluto de la existencia es Dios. Esta generación del diluvio comenzó a experimentar, porque todo es un momento en la historia, un momento específico. Usted puede ir bien, ¿eh? Hay gente que comienza bien. Esta gente comenzó bien, lo dice el texto. Usted lo leyó. En toda la tierra había una sola lengua y un mismo propósito. Dios está diciendo aquí que había unidad, que estaban unidos, pero cuando migraron del este, ahí cambió todo. Entonces, en un momento, todo marchaba muy bien. Es la misma historia de nosotros. Por eso debemos aprender de esta historia. A nosotros vamos bien, tenemos un año bien, 2 años bien, 3 años bien, pero de repente tomamos una decisión alejada de Dios. Por cualquier o cual motivo, no sabemos, pero lo hacemos. Migraron desde el este, salieron desde el lugar donde Dios está erradicado, donde está su gobierno, donde está su voluntad, donde Dios reside, el lugar de gobierno, el lugar de operatividad del creyente, el este, el lugar correcto en el cual usted debe cimentar su vida en Dios.
Al alejarse de ahí, comenzaron entonces los problemas de esta generación. Tomaron decisiones incorrectas. Fueron a un valle llamado Shinar, usaron ladrillos, lo pusieron al fuego. O sea, dice que los ladrillos les sirvieron como piedra. ¿Tú ves el contraste que es ahí? O sea, no querían piedra, no querían nada de que viniera de Dios. Ellos pensaron, en la piedra le hizo Dios. No quiero eso, yo quiero algo inédito mío, mío. Yo quiero recibir la gloria de lo que yo haga. Yo quiero tener la preeminencia, yo quiero tener el control de mi vida. Ahí es que el hombre comienza a pensar. ¿Cuándo el hombre comienza a pensar así? Cuando se aleja de Dios. La clase de hoy es: no te alejes de Dios por nada. No permita que ninguna situación, ninguna amistad, ninguna circunstancia, ninguna crisis, que es lo normal en la vida. Las crisis son lo normal. La crisis no la formas tú, la crisis la hace Dios. ¿Por qué Dios permite las crisis? ¿Por qué Dios crea crisis? Para revelarse a ti, que Él es el Dios de las crisis, que Él es el Dios de los cambios. Lo normal son los cambios, que son oportunidades para verlo a Él. Si yo no entiendo eso, no es el trabajo, no es el trabajo donde tú estás, no es el amiguito tuyo, no es el miembro de la iglesia que te molesta, que habla mal de ti, que te murmura, no es la vecina que te hace la guerra, no es esa muchachita sensual que quiere lograr alcanzar a tu marido, no son esos amiguitos peligrosos que tú le dices a tus hijos, no te asocies con ellos, no. Es como nosotros respondemos a esas cosas, que es lo importante. ¿Cómo vamos a responder? Basado en la voluntad de Dios, no basado en nuestros propios medios. En el momento en que nosotros decidimos tomar rienda y control de nuestra vida basado en nuestras propias ideas y en nuestras propias decisiones, somos como la generación de Babel. ¿Por qué? Porque al tomar decisiones y analizar las circunstancias, porque todo lo que nos sucede viene de Dios, cuando pensamos que no, entonces ahí comienzan los problemas, ahí comenzamos a decidir correctamente. Si tú entiendes, como Dios se ha revelado en la Escritura, de que todo lo que nos pasa, todo lo que pasa en el mundo, incluyendo cosas que nosotros decimos que son malas, que no son malas, porque el final de lo malo es lo bueno. Gam Sule Tová, todo obra para bien, todo mal, que parece mal, que no es mal, es un medio que Dios utiliza para guiarte al bien. Hay dos formas en las cuales Dios te guía al bien: en el mismo bien en sí mismo y creando un mal para reparar algo de ti, para llevarte al bien al final. Si yo entiendo eso en cada circunstancia de mi vida, distinto a esta generación del Sinar, que se alejó de Dios, del este, del lugar donde Dios estaba. Si yo permanezco en el lugar donde Dios me puso, no importando las circunstancias que me pasen en la vida, estando en el lugar que Dios me dio, que Dios me puso, basado en sus enseñanzas, en sus direcciones, en sus instrucciones y enseñanzas, yo no importa lo que me pase, yo voy a vencer. Y voy a diferenciar de esta generación. Ese es el contraste de esta historia de Noé. De un lado, coloca la generación del diluvio, una generación que de constante era su pensamiento, era el mal. Ya vimos por qué, porque se alejaron de Dios. Mientras tanto, Noé era un hombre puro, perfecto, recto delante de Dios, que cuando Dios le dijo, va a llover, cuando nunca había llovido, cuando Dios le dijo, hazte un arca de madera de gofer, de esta dimensión, le dio el tamaño exacto, ¿qué hizo Noé? Se enfocó en el propósito que Dios le dio. Comenzó a construir el arca. Lo dicen algunos exégetas, los sabios del Midrash dicen que él tuvo que inclusive plantar los árboles. Los árboles con los que se construyó el arca, él lo plantó y esperó que crecieran. Y luego de que crecieron, lo cortó. Y luego de que lo cortó, porque la madera de gofer era de gofer. O sea, las instrucciones de Dios, en otras palabras, son precisas. No dan lugar a la duda, no dan lugar a que usted se confunda. Ahí dice, guarda Shabbat, usted guarda Shabbat.
Usted cesa del viernes en la noche al viernes al sábado en la tarde, en la atardecer. Come limpio, no me comas puerco, no me comas águila, no me comas mono, no me comas abubilla, no me comas alcohol, no me comas esto. De todo árbol del huerto podrás comer, pan del árbol de ciencia animal, no me comas. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos lo contrario. Tú ves que las instrucciones de Dios no dan pérdida por ningún lado. O sea, Él no te va a hacer confundir por nada. Él te dice cosas puntuales. Eso es permanecer en el lugar donde Dios te estableció. Estar en el este es estar en el reino, el gobierno de Dios. ¿Cuáles son las causas de la generación del diluvio? De esta generación, que porque se alejó de Dios comenzó a crear una torre que quería alcanzar el cielo. Ellos no se conformaron a que Dios le había dado la tierra a ellos. Mire qué tremendo que el ser humano fue colocado en la tierra para que la labrara, la gobernara, subyugara la tierra y dominara. No, a ellos no le bastó eso. Tú ves que la disociación que tenían, el pensamiento extraviado que formaron luego de que se alejaron de la presencia de Dios. Alejarte de la presencia de Dios, crea en ti ideas que no son de Dios. Comenzarás a pensar cosas que no son la voluntad de Dios, que no están en la matriz de la enseñanza que Dios te ha dado. Y ahí fue entonces que pensaron, vamos a llegar al cielo. En otras palabras, vamos a despojar a Dios de su autoridad. Fue ahí donde él descendió. Llegaron a un grado de degradación tan alto que lo que está diciendo la Biblia aquí, de que ellos quisieron una jurisdicción que estaba vedada para ellos, que es una jurisdicción que le pertenece solamente a Dios. ¿Vio? El grado de disolución tan grande del alejarse de Dios produce incluso desajustes tan profundos en nuestra vida que provocan que Dios tenga que usar su autoridad soberana para hacerte entender a ti de que llegaste al colmo de tu vida. No permita que Dios descienda a tu vida. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Que Él te da oportunidades para que repares tus errores. ¿Y cómo tú retornas, cómo tú reparas tus errores? Claramente volviendo al este. Y ese es el concepto de Teshuvah en las Escrituras. Que te arrepientas, que hagas Teshuvah, que te apartes de tu mal pensamiento, tu mala acción y vuelvas al lugar y a las enseñanzas que Dios te ha querido dar toda tu vida. ¿Qué produce eso? Llega un momento que cuando tu desliz, tu disolución, tu engaño, tu autoengaño, llega a un grado tal que tus ideas son totalmente ya desbordadas de los límites. Entonces, en ese momento es donde Dios ya dice, ya me colmé, ya tengo que descender y poner todo en orden. Y eso fue lo que pasó en esta generación. ¿Podía salvarse esta generación? Claro que podía salvarse. ¿Cómo podía salvarse, Fernando? A través de la Teshuvah, igual que tú y yo. Por esa razón, termino con esto. Este es el mensaje que Dios quiere hablarnos. No te separes de Dios. Por ninguna forma, por ninguna circunstancia. No pierdas el foco. Todo pasará. Toda circunstancia puede ser superada, puede ser vencida. No hay obstáculo que Dios no pueda ayudarte a vencer. Así que permanece con Dios en cualquier situación y siempre verás la mano de Dios obrando. No seamos como esta generación que quiso tomar la rienda de su propia vida sin Dios. No saques a Dios de tu vida, de tus decisiones. Y si permaneces firme en las enseñanzas del Creador, te aseguro que todo te irá bien. Shabbat Shalom, mis amados. Gracias a todos por escucharme. Espero que estas ideas puedan llenar tu vida, darte poder, fe, esperanza, reafirmarte en la verdad y que sigas adelante venciendo y triunfando como el Señor ha determinado. Shabbat Shalom, mis amados.